comentaros que la sesión va a ser grabada, por lo cual si alguien tiene algún problema que se quite la cámara, por favor, para que luego todos los compañeros que no hayan podido estar puedan visionar tanto el taller y los que hayáis estado si queréis hacer repaso también. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Como bien ha dicho ella, yo soy Francesco Yerchitano, psicólogo general sanitario, y desde hace 3 años os acompaño en el servicio de acompañamiento que tenemos para vosotros, los del ICAM, en el Hospital Digital. Eh, el tema que vamos a tratar hoy, que como estáis viendo, ¿no? El abogado frente al sufrimiento ajeno, acompañar sin desbordarse. ¿Por qué es muy importante este tema, ¿no? Yo creo que, aparte de que lo hemos visto mucho, ¿no? Hemos visto mucho este tipo de problemática en el acompañamiento. Es un tema que os afecta tanto a vosotros como a nosotros los psicólogos, ¿no? Y a otras profesiones, ¿no? De hecho, mirad. eh, eh, Podríamos decir, ¿no? Que se produce este tipo de problema, ese problema con el sufrimiento, con la gestión del sufrimiento del sufrimiento ajeno, se produce en todas esas profesiones en las que tenemos un contacto directo y prolongado con otras personas que están sufriendo, ¿no? Pues nos pasa a psicólogos, abogados, médicos, enfermeros, trabajadores sociales y toda aquella profesión que se exponga, ¿no? También a personas que hacen voluntariado. Incluso, bueno, yo como curiosidad, mi peluquero dice que también cuando la gente le cuenta cosas, se siente luego como contagiado, ¿no? Que esta va a ser la palabra clave. El contagio emocional es lo que produce que estemos viviendo emociones que no son nuestras de una forma muchas veces no adecuada porque no nos han dado ni las herramientas ni la educación, ¿no? eh, para, eh, para poder gestionar, ¿no? Este sufrimiento que no es nuestro. ¿Por qué, no? ¿De dónde viene ese sufrimiento? Cuando hablamos del sufrimiento, de este sufrimiento, ¿de dónde viene, no? ¿Por qué se produce, no? Y vamos a hablar de eso ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que se producen en el trabajo profesional con otras personas? Esos factores de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, lo primero que menciono aquí es que se produce el contagio cuando estamos expuestos a relatos aversivos, ¿no? Pues vosotros sois personas que tenéis que tratar con clientes de todo tipo, con problemas de todo tipo, y muchas veces vamos a escuchar este tipo de narraciones, ¿no? Que incluyen todo tipo de abuso, violencia, sufrimiento, pérdidas, humillaciones, ¿no? Vamos a vivir la injusticia de la naturaleza humana en primer plano, ¿no? Y además eh, eh, tenemos un papel que jugar en todo ello, ¿no? Y ojo, no siempre es el papel que nos creemos que tenemos, ¿eh? Esto yo creo que es una de las cosas que vamos a clarificar durante el taller de hoy, ¿no? Esto ocurre, pues, además a diario, ¿no? O sea, me puedo imaginar, yo también que trabajo con personas que sufren, ¿no? Me puedo imaginar que al igual que yo, vosotros tenéis diariamente, mes a mes y año a año, ¿no? Todo tipo de casos de personas que sufren violencia de género, delitos sexuales, maltrato infantil, ¿no? Y además muchas veces la persona que viene no viene tranquila tampoco, ¿no? Sino que hay que ayudarla a regularse, ¿no? Entonces, bueno, pues esta exposición que hacemos es uno de los principales criterios que se asocian a los trastornos que sufren los abogados debido al contacto con el sufrimiento ajeno, ¿no? Que serían el trauma vicario y el estrés traumático secundario, ¿no? Estos, a lo que responden o cómo se definirían estos trastornos, son aquellos trastornos en el que la persona tiene sintomatología propia de un estrés postraumático o de un trauma sin haber vivido él directamente la situación, ¿no? Sino que la ha vivido a través de un cliente o una persona con la que ha mantenido contacto, ¿no? ¿Por qué se produce al final ese contagio emocional del que estamos hablando, ¿no? En este tipo de casos, ¿no? Pues porque como profesionales
muchas veces, seguramente a algunos de vosotros sí, ¿no? Y a mí también, ¿no? Porque he tenido mucha supervisión y he tenido profesionales que me han ayudado a ello, ¿no? Antes de yo empezar a ejercer mi profesión, ¿no? Pero a nadie nos educa para enseñarnos a identificar cuando estamos, digamos, sobreimplicándonos, ¿no? Identificándonos con lo que la otra persona nos está contando desde una perspectiva más personal, sin filtro, o cuándo debería ser un contexto para nosotros más profesional, ¿no? Entonces, bueno, es que, como bien digo aquí en la diapositiva, ¿no? No solo oímos el caso, ¿no? No solamente estamos ahí con la persona y escuchamos lo que nos está queriendo contar, ¿no? Sino que establecemos con ella un vínculo porque vamos a ayudarle a gestionar su problema como profesionales. Y esto, aquí está el tema, ¿no? Muchas veces, y esto es lo que más tenemos que cuidarnos, ¿no? Lo vamos a hacer como, pues yo, Fran, ¿no? Véase, ¿no? Abogada Margarita. Margarita no lo hace como abogada, ¿no? Lo hace como Margarita. ¿Por qué? Porque la situación le hace identificarse, ¿no? Con lo que está pasando, se implica personalmente, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que si la otra persona no está regulando sus emociones, ¿no? Si está en un estado de shock, si está viviendo una rabia intensa o está desesperada, yo, Fran, como persona, voy a sufrir todo lo que ese vínculo me transmite, ¿no? Voy a vivirlo con ella como si fuera, pues, una amiga mía, un familiar o alguien que me importa, ¿no? Porque, ojo, claro, es que sí que nos importan nuestros clientes, ¿no? Y este es el tema. Ahora vamos a ver, ¿no? Que te puede importar tu cliente y a la vez puedes trabajar con él desde una perspectiva más profesional y menos personal, ¿no? Claro, además del vínculo que establecemos personalmente, nosotros como profesionales sentimos que tenemos una responsabilidad con el resultado que tenga nuestro trabajo, ¿no? Pues cuando hay en juego, por ejemplo, la custodia de un hijo, cuando el cliente viene porque necesita una reparación económica o porque necesita que se le repare el daño que se le ha causado, ¿no? Entonces, el resultado, nosotros muchas veces como profesionales nos vamos a centrar mucho en el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Es importante, por supuesto que es importante, ¿no? El resultado del trabajo, pero lo importante no es el resultado, porque tú puedes hacer un trabajo increíble e igualmente que el resultado que obtengas no sea óptimo, ¿no? Entonces, lo importante es que centremos la importancia en el proceso, ¿no? Y con esto quiero decir, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy cumpliendo con mi deber, estoy cumpliendo con mi rol, entonces esa es mi responsabilidad, ¿no? Yo no soy responsable, pues, de si al final el juez dicta en contra de lo que, el contra del interés, ¿no? De mi cliente, pero sí soy responsable de haber hecho todo lo posible. Entonces, ¿qué ocurre cuando estas dos cosas, el vínculo y la responsabilidad, interfieren? Pues que aparece una sobreimplicación con el cliente, una identificación con él, ¿no? O sea, vivimos sus emociones como si fueran nuestras. A esto es a lo que me refiero aquí con identificación, ¿no? Porque se produce ese contagio emocional desde el que estábamos hablando. Y claro, ¿qué produce todo eso? Una carga emocional acumulada, porque yo como ser humano que soy, tengo un límite. Entonces, si estoy viviendo los problemas de los demás en primera persona, porque al final es lo que ocurre, ¿no? Nos lo tomamos como si fueran nuestros los problemas. Lo que ocurre ahí al final es que, lógicamente, no vamos a poder gestionarlo, ¿no? Se nos va a acumular ah, día a día esa carga hasta que nos tiene una consecuencia, ¿no? Bueno, además estamos, como bien estaba mencionando antes, ¿no? Estamos constantemente expuestos al conflicto, ¿no? El tener que vivir eh, constantemente en conflicto lo que nos ocasiona es pues una carga, una alta carga de estrés, ¿no? Que es caldo de cultivo para el desgaste emocional y a veces también aparece una pizca como de cinismo, ¿no? Cuando uno no está bien, y esto es una cosa que vosotros y nosotros los psicólogos también lo notamos, ¿no?
Cuando no estamos bien, cuando estamos sobrecargados, cuando ya no podemos más, aparece ese punto en el que ya no somos capaces de identificarnos o de empatizar con el cliente, que es un punto que es necesario para hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Pero sin embargo, claro, si yo llevo mucho tiempo cargando con ello, ¿qué ocurre al final? Pues mi propia mente, mi propio cerebro me va a proteger, ¿no? De poder implicarme. Entonces me encontraré una incapacidad, ¿no? Para ello. Y claro, no es lo óptimo, ¿no? También nos vemos expuestos, bueno, vosotros sobre todo, los psicólogos, digo, los abogados, os veis expuesto a mucho material sensible, ¿no? Tenéis que ver pruebas forenses, informes, fotografías de lesiones, incluso a veces en una autopsia, ¿no? Tenéis que ver material que es altamente sensible y que, bueno, pues todo lo que a lo que nosotros nos expongamos, sobre todo si no tenemos una herramienta adecuada para gestionarlo, nos va a afectar a la larga, ¿no? A cómo vemos el mundo, a cómo nos vemos nosotros mismos en él, a nuestras creencias y bueno, también puede generar, como es obvio, ¿no? Eh, una fobia o una resistencia a querer exponernos a ese material, porque no es de o sea, a nadie le apetece, ¿no? Tener que ver pues una violación en vídeo o tener que ver un cadáver o tener que ver, vete a saber lo que veis, ¿no? Día a día. Y claro, eso se convierte en un hecho traumático, ¿no? Que te puede incitar pues, a no querer acudir a tu puesto de trabajo, no querer trabajar. En resumen, ¿no? Lo que pasa con los abogados cuando os exponéis al sufrimiento ajeno, que lo hacéis a través de relatos aversivos, a través del conflicto que vivís y del material sensible con el que estáis lidiando cada día. Vemos que el vínculo y la alta responsabilidad son los principales eh, factores a tener en cuenta, ¿no? El cómo conectamos con la persona y en qué lugar nos posicionamos en el proceso que estamos llevando a cabo con ella, ¿no? Pues porque muchas veces nos damos una alta importancia a los resultados que vayamos a obtener, ¿no? Y aquí es lo más importante, ¿no? Que vamos a hablar, que al final es cómo identificar cuando se trata de un proceso que está ocurriendo, que es un proceso empático, de empatía, o cuando es un contagio emocional, ¿de acuerdo? La empatía es necesaria para hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que comprender a la persona y tenemos que poder ayudarla y conectar con ella, ¿de acuerdo? Pero claro, no es lo mismo comprender que fusionarte, ¿no? ¿Qué quiere decir fusionarte, ¿no? Y esto es una cosa que también nos ocurre cuando con nuestro propio proceso de pensamiento nos volvemos catastróficos, ¿no? Eh, o cuando tenemos ansiedad, ¿no? Que nos fusionamos con aquello que estamos pensando, ¿no? En este caso nos fusionamos con aquello que la otra persona nos está contando, ¿no? De forma que lo tomamos como nuestro, ¿de acuerdo? O sea, nosotros debemos, desde la empatía que es necesaria para la profesión, ¿no? Debemos comprender, pero no debemos fusionarnos con eso que la otra persona nos está contando, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando nos fusionamos, perdemos nuestro centro, ¿no? En el contagio perdemos el centro. Hemos perdido, ¿qué quiere decir el centro? Pues perdemos la capacidad de protegernos de aquello que está sucediéndole a la otra persona, ¿no? Con la empatía sí se mantiene el centro. Cuando tú te puedes empatizar con la otra persona, que quiere decir, bueno, el proceso de empatía es ese proceso en el que somos capaces de ponernos en su lugar, ¿no? Pero claro, una cosa es ponerme en tu lugar, poderme imaginar cómo te sientes, cómo ha sido para ti, ¿no? Escucharte mientras me lo cuentas, ¿no? Y otra cosa es cuando me lo estás contando, empezar a asumir
ese dolor como mío propio y querer solucionarlo, ¿no? Además, el ser humano tiende mucho a esto, ¿no? Es como a buscar soluciones, ¿no? Incluso a veces, no sé si os habrá pasado, te implicas personalmente con la persona de querer ayudarla en cosas que van más allá de tu profesión, ¿no? Eh, Cuando somos empáticos, podemos ayudar, ¿de acuerdo? Desde nuestra profesionalidad, porque estamos fuera de ese problema que está ocurriendo. Estamos viéndolo desde fuera, mantenemos nuestro centro, entonces podemos cuidarnos, podemos mirar el problema de una forma objetiva y ayudar, mientras que si se produce el contagio, ya el problema es mío, ¿no? Entonces, mi capacidad para poder ayudar se va a ver mermada, ¿no? Y vamos a quedar atrapados en ese problema, ¿de acuerdo? Eh, Desde la empatía también vamos a hacer una conexión consciente con la otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a elegir en qué momento vamos a conectar con la otra persona para ayudarla. Mientras que con el contagio la reacción es automática. Yo no he podido elegir conectar con la emoción que la otra persona me está planteando, sino que directamente me veo abrumado y me veo superado por esa emoción, ¿no? También la implicación emocional puede tener aspectos positivos, ¿no? Y esto solamente ocurre, y aquí es aquí de la cuestión a lo que voy, ¿no? Solamente ocurre cuando entramos en un proceso que se llama compasión. Fíjate que es una cosa que decimos muy a la ligera, ¿no? Hablamos de compasión, pero no con esta acepción, ¿no? Que es un poco más científica, ¿no? El doctor Bermejo, es un experto en una humanización de la salud y en duelo y bioética, en una ponencia que hizo llamada Satisfacción por Compasión en 2018, expone esta idea, ¿no? Que dice que la compasión y la fatiga por la propia compasión, esto quiere decir la fatiga por la compasión sería esa fatiga de la que estamos hablando, ¿no? Esa fatiga que se produce cuando estamos ahí en contacto con ese dolor, ¿no? Puede coexistir esa fatiga con la satisfacción que nos produce ayudar, ¿no? Esa satisfacción que nos produce ayudar puede aumentar la capacidad que tenemos para soportar el estrés y sería un buen factor protector, ¿no? Frente a esa fatiga. Pero claro, esto hay que saber hacerlo bien, ¿no? Ese proceso en el que yo sí que conecto contigo desde la empatía, pero no me dejo contagiar, ¿no? Cuando veo que es excesivo, ¿no? Ahí es cuando nosotros estamos consiguiendo eso, estamos consiguiendo esta compasión, ¿no? ¿Qué aspectos positivos tiene esto? Nos da un sentido de realización bastante grande, ¿no? O sea, al final somos personas, muchos que trabajamos por vocación, ¿no? Al poder ayudar a la persona vamos a sentir mucha realización, ¿no? Después se produce un crecimiento vicario. ¿El crecimiento vicario qué quiere decir? Nosotros vamos a desarrollarnos como personas y como profesionales a través de a través de vivir cosas difíciles, ¿no? Vivir casos en los que hemos visto que hay un reto para nosotros, ¿no? Cuando hay un crecimiento de la persona a la que hemos ayudado, nosotros también crecemos con esa persona, ¿no? Entonces, ese sería otro aspecto positivo de la implicación emocional con el cliente, ¿no? Y luego también el aprender a hacer todo esto y el ver que lo llevas a cabo te va a brindar una resiliencia profesional, ¿no? Esto, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a medida que vamos implicándonos en casos más difíciles y sabiendo gestionarlos, nuestra capacidad de adaptación y la velocidad a lo que nos recuperamos en el día a día aumenta. ¿Mm? ¿Por qué es importante intervenir en este tipo de situaciones? Porque es importante que los abogados tengáis ayuda cuando os encontráis un sufrimiento que no podéis gestionar. Bueno, pues mira, estos son datos del ICANN, ¿no? Estos datos nos arrojan que la prevalencia de ansiedad entre abogados es de un 60%, más de la mitad de los abogados sufren problemas de ansiedad. El 46% tenéis síntomas depresivos
Por Dios. El 63% cuando acudís a terapia o en encuestas, ¿no? Expresáis que hay un agotamiento alto en vuestra profesión y hablamos de un 15% de burnout completo. ¿Qué quiere decir burnout completo? Pues que el agotamiento ya ha sobrepasado lo que podéis soportar, ¿no? Y aparece este trastorno del burnout en el que la persona se siente incapacitada para realizar su trabajo, ¿no? Son datos muy alarmantes. Entonces, a lo que yo voy es que hay que cuidarse mucho y hay que ponerse en manos de profesionales cuando, en el momento que veáis que un caso os está superando, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace poquito, uno de los casos más sonados es un abogado, no voy a decir nombres, obviamente, un abogado que acude con nosotros a acompañamiento, que es víctima de una denuncia falsa por parte de un cliente. Claro, cuando recibe esta denuncia falsa, pues os podéis imaginar cómo aumenta su ansiedad, ¿no? Cómo pues tiene miedo, en ese momento empieza a tener miedo de que su profesión se vea, o su profesionalidad se vea opacada por esta situación, por ejemplo, ¿no? O el verse, porque le denunció de forma penal, ¿no? El verse en un banquillo porque un cliente tuyo ha decidido, ¿no? Tomar una decisión que estaba, y además, bueno, ya el juez ha archivado el caso, ¿no? Porque no tenía ningún sentido, era una denuncia falsa. Eh, claro, el ver que te pueden pedir cárcel, ¿no? Por una cosa que no has hecho. Y esto es una cosa que le ha ocasionado su trabajo, el contacto con un cliente no satisfecho, ¿no? Pues también va a haber ocasiones en que tu cliente va a pedir de ti cosas que no son razonables, ¿no? Va a pedir de ti que hagas un trabajo que no es el que tienes que hacer, va a pedir unos resultados que no le puedes dar y luego no va a saber ser empático contigo, no va a tener esa comprensión que se supone que debe tener, ¿no? Sino que pues no siempre los clientes tienen un buen trato hacia el profesional que han contratado y esto es así, ¿no? A veces también lo hacen sin querer, a veces es, como hemos dicho antes, ¿no? Es el sufrimiento del cliente el que nos estamos tragando y el cliente pues no tiene la culpa en esas situaciones, ¿no? Sino que somos nosotros los que podemos aprender a gestionarlo. ¿Cuándo estamos desbordados? ¿Cuándo podemos empezar a pensar que necesitamos ayuda o que necesitamos cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes? No solo cuando nos relacionamos con nuestros clientes, ¿no? Sino que esto es un poco más general. Yo creo que aquí eh, hablaríamos ya del burnout en general, ¿no? Pero hoy, como estamos centrándonos en eso, pues vamos a hablar de eso concretamente. Eh, ¿Qué indicadores emocionales aparecen cuando estamos desbordados? Aparece agotamiento y dificultad para involucrarse en los casos. Acordaos que antes lo he dicho, ¿no? Una de las cosas más llamativas que ocurre cuando un abogado está desbordado emocionalmente es la apatía que le produce el cliente. Deja de poder o de querer incluso. O sea, y a veces es más por querer que por poder, ¿eh? Deja de querer implicarse en los casos. ¿Por qué? Pero porque son dolorosos, porque lo que está tratando día a día es difícil y llega a un punto en el que no puede más, ¿no? Ahí es donde aparece la impotencia y la desesperanza, ¿no? Impotencia, ese sentimiento que aparece cuando tú quieres ayudar, ¿no? Quieres poder quitarle el sufrimiento a esa persona con la que estás trabajando, ¿no? Pero eres incapaz de ello. Y lo más importante aquí que os voy a decir es que no somos responsables del dolor que trae el cliente a la mesa, ¿vale? Nosotros somos responsables de la ayuda que le prestamos, de las herramientas que le vamos a brindar, de la defensa que le vamos a proporcionar, pero nunca somos responsables de su dolor, ¿vale? Al final, el intentar cambiar eso que no está en nuestra mano, a lo que nos va a llevar es a la desesperanza, ¿de acuerdo? Y claro, y lo último es un poco irritabilidad, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque cuando uno tiene sus emociones desreguladas y no está pudiendo solucionar su dolor emocional, que es un dolor, recordemos, que ha sido contagiado por el cliente, ¿no? Pues claro, yo
puedo encargarme de mis problemas y sé lo que me viene bien y sé cómo puedo gestionarlos, pero no puedo gestionar las emociones del cliente, ¿no? O sea, si un cliente está enfermo y yo estoy preocupado porque ese cliente está enfermo y me lo llevo a lo personal, yo no, eso no lo puedo regular, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aparece con la desregulación emocional, aparece la irritabilidad. Y en última instancia, esa desconexión, que es la misma de la que habla el primer punto, ¿no? El primer punto de la dificultad para involucrarnos viene por esta desconexión emocional que se produce cuando estamos agotados emocionalmente. Sobre los indicadores cognitivos de este problema, ¿no? De estas señales de alerta que tenemos que estar pendientes de ellas para saber cuándo necesitamos ayuda. Las rumiaciones sobre los casos, ¿de acuerdo? Lo primero. Muy, muy importante. Si veis, si estáis notando que a un caso estáis dándole vueltas todo el día, que no sois capaces de centraros en vuestra vida o incluso en otros casos o en el trabajo que estáis haciendo en el día a día, al final es eso, ¿no? En que podáis desconectar del caso, ¿no? Si notáis que no sois capaces, a eso es a lo que llamamos rumiación, ¿no? Eso lo que va a producir es una dificultad para poder concentrarnos y los pensamientos intrusivos sobre el caso, que además, bueno, pues suelen ser bastante desagradables, porque claro, yo estoy tan tranquilo en casa y de repente me aparece un pensamiento sobre lo que supuestamente debería haber hecho en el juicio, por ejemplo, ¿no? Con este cliente. Y claro, en ese momento no puedo hacer nada. Entonces, es un pensamiento intrusivo. ¿Por qué? Porque no es nada útil, ¿no? No es un pensamiento que me vaya a ayudar a solucionar nada, sino que a lo que viene es a fastidiar. Y lo más importante sobre el tema cognitivo que os voy a decir, que creo que ya lo he hablado en otras ocasiones, en otros talleres de este tipo, es que no podemos controlar nuestro pensamiento, ¿de acuerdo? Tenemos que aprender a gestionarlo. Si veis que la rumiación y los pensamientos intrusivos y esta dificultad para concentraros aparece y no sabéis solucionarla, ahí tenemos que acudir a los profesionales, ¿de acuerdo? No podemos quedarnos con un tema todo el día dándole vueltas, intentar evitarlos, castigar. Muchas veces nos castigamos a nosotros mismos por no poder dejar de pensar en eso, cuando realmente es lo que os acabo de decir, ¿no? Yo no soy dueño de mis pensamientos van por libre, yo los puedo gestionar, pero no puedo evitar pensar en aquello que me trae la mente, ¿no? O el pensamiento. Los indicadores conductuales, ¿no? Eh, Cuando hablamos de conducta ya es de cosas que hacemos, ¿de acuerdo? Cognitivo es a nivel pensamiento, cosas que pensamos, y los indicadores conductuales son por cosas que hacemos, ¿no? Cuando empecéis a notar, por ejemplo, que evitamos cierto tipo de casos, ahí a lo mejor nos va a dar una pista de que ese tipo de casos son aquellos que más nos afectan a lo personal, ¿no? A veces algún caso nos va a afectar más que otro porque ese caso nos resuena por alguna experiencia que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Y claro, a lo mejor, llegado un tiempo, lo identificas y empiezas a intentar evitar tener ese tipo de caso, ¿no? Es verdad que en cierto modo, pues los abogados a veces podéis elegir qué casos aceptáis y qué casos deriváis. Si notáis que ciertos casos os están produciendo un malestar que no podéis gestionar, podéis hacer dos cosas, ¿vale? Una es derivarlo, si es que tenéis esa opción, y otra cosa es, si ya identificáis qué tipo de casos os afectan y no sabéis por qué, vamos a hablar con el psicólogo, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar, porque al final vamos a tener una trayectoria laboral muy larga en que ese tipo de casos van a seguir apareciendo. Y si como profesional queremos poder hacerlo, tenemos que cuidarnos también. Entonces, ahí acudimos, ¿de acuerdo? Después va a aparecer, con este cansancio de lo que estamos hablando, ¿no? Un aislamiento social. O sea, lo primero que se ve en una persona que está agotada emocionalmente es que no le apetece relacionarse, ¿de acuerdo? Este aislamiento social es peligroso. ¿Por qué? Porque es el primer indicador de abandono de las tareas o de las cosas que nos proporcionan un refuerzo positivo, ¿vale? Una integración
con los demás. Es importante que le prestemos atención, ¿de acuerdo? Es muy común cuando una persona empieza a tener problemas de salud mental que opte por las conductas evitativas de no salir, no divertirse, dejarlo todo para después y centrarse mucho en el trabajo, lo cual es contraintuitivo, ¿no? Daos cuenta que si el trabajo es aquello que me está provocando un dolor emocional, no voy a buscar el alivio en ese trabajo, voy a buscarlo en otro sitio, ¿no? En amigos, en familia, en mis hobbies, en salir, ¿no? Y luego, otro factor sería que se ven cambios en los hábitos de sueño y la alimentación, ¿de acuerdo? Problemas para dormir, retirada del apetito o aumento del apetito. El estrés afecta a cada persona de forma distinta. A algunos les da hambre y a otros se lo quita. Y con el sueño un poco igual, ¿eh? Hay personas que tienden a la hipersomnia, a quedarse más tiempo en cama, y otros a los que les aparece un problema para conciliar el sueño, ¿no? Mucha atención a esto también. Debemos ser capaces de mantener un equilibrio en nuestros hábitos diarios de alimentación, de sueño, de relacionarnos con los demás. Tiene que haber un equilibrio. Si yo noto que no estoy siendo capaz de poder involucrarme con las personas que me rodean y cuidarme, ahí tengo que pedir ayuda o cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas, ¿de acuerdo? Esta parte va a ser un poco resumen, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, bueno, voy a contaros lo que es la empatía, pero al final es hablando un poco sobre ese proceso que hay que hacer para ser empático, pero sin dejarnos contagiar, ¿de acuerdo? Y después voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? De los procesos de empatía, empatía y compasión, para que veamos un poco cuál es el modelo a seguir, digamos, o más bien el que yo utilizo, ¿vale? Porque al final hay muchas formas de hacer las cosas bien, pero ese es, por ejemplo, el que yo utilizo y me funciona bastante bien para poder trabajar con los demás sin llevarnos el dolor a casa, ¿de acuerdo? La empatía, ¿vale? Este concepto os lo introduzco para luego explicar lo siguiente. ¿Qué es la empatía? Es un complemento de la empatía. ¿Y esto qué quiere decir? Es un proceso mental que hacemos, que es voluntario, que se produce cuando activamos de forma premeditada, ¿vale? Hay que hacerlo queriendo. No aparece porque no aparece de la nada, hay que aprenderlo, hay que ponerlo en práctica. Eh, es un proceso mental voluntario de percepción y exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otro. ¿Qué quiere decir? Sería la capacidad de empatizar con la persona que tenemos delante, ponernos en su lugar, entender lo que siente, pero también de no dejarnos afectar por ello, ¿de acuerdo? Es excluir todo aquello que nos vaya a hacer daño si lo tomamos como nuestro propio, ¿de acuerdo? Es lo que impide que se produzca el contagio. Sería que aparece la empatía, pero no el contagio, ¿de acuerdo? Este término, que está muy estudiado, fue acuñado por José Luis González, que es un psiquiatra español que trabaja para la Fundación Jiménez Díaz, ¿de acuerdo? Eh, igual que antes hemos comparado, ¿no? La empatía con el contagio, vamos ahora a ver qué sería o qué diferencias habría entre la empatía y la empatía, ¿no? Con la empatía sentimos lo que la persona nos está contando dentro. Es una emoción que ya nos ha calado, es nuestra, ¿de acuerdo? Sí, con la empatía no estaría dentro de nosotros, la estamos observando, pero no la estamos dejando entrar. Es una emoción o una situación que yo estoy observando, pero en la que no estoy yo dentro, ¿de acuerdo? La empatía nos ayudaría a conectar con las emociones del otro, pero cuando la carga es excesiva, habría que activar la empatía para desconectar de esas emociones que nos inducen, ¿de acuerdo? Porque son emociones que no son nuestras, nos están induciendo a ellas, nos están contagiando, ¿de acuerdo? Es ver, por ejemplo, una persona que está llorando y empezar a sentirte triste tú, por ejemplo, ¿no? En ese momento está bien empatizar con la persona, está bien entender su dolor, pero no está bien
que nos unamos a esa persona en el llanto, nos dejemos llevar por ese dolor. ¿Por qué? Porque somos profesionales, ¿no? Estamos ahí para ser la pared en la que esa persona se apoya, ¿de acuerdo? Y ojo, en la que la persona se apoya, no una pared emocional, ¿no? No se trata de ser duros, de ser fríos, que eso lo vamos a ver ahora, ¿no? La empatía sirve para acercarse y la empatía sirve para tomar distancia, ¿de acuerdo? La empatía es un proceso natural, lo vamos a hacer por las neuronas espejo, sin querer, mientras que la empatía hay que aprenderla, ¿vale? Es un proceso voluntario, hay que aprender a dar ese paso atrás de cuando yo estoy sintiendo que estoy haciendo algo ya en automático, que no estoy pensando en mi proceso de pensamiento ni de emoción, sino que me estoy dejando contagiar del todo, tengo que dar ese paso atrás, ¿de acuerdo? En la empatía, el profesional entra en el mundo del cliente. Mientras que cuando activamos la empatía, estamos reconociendo lo que ocurre con él, estamos entendiéndole, pero hay una barrera entre nosotros. Yo me mantengo en mi mundo mientras la otra persona se mantiene en el suyo. Con la empatía abrimos la puerta emocional y con la empatía no es que la cerremos. O sea, y esto quiero dejarlo claro, ¿eh? No se trata de dejar de empatizar con la otra persona, se trata de ponerle un límite a esa empatía, porque lo que hacemos es regular cuánto empatizamos, ¿de acuerdo? Los beneficios de la empatía. Con ellas vamos a evitar dos cosas. Vamos a evitar el contagio emocional. Lo vamos a utilizar sobre todo como estrategia de protección contra la fatiga por compasión, que es lo que hablábamos antes, lo que he definido antes, ¿de acuerdo? Nos va a permitir escuchar el relato traumático sin absorber nosotros el trauma. Vamos a escuchar y validar la emoción del cliente sin adoptar esos problemas, esa emoción como propios, y así nos va a permitir mantener una claridad mental que es necesaria para que trabajemos bien, para que estemos en nuestro sitio como profesionales, ¿vale? También esto nos va a ayudar cuando existe una intención de manipulación por parte del cliente, ¿de acuerdo? Nos va a permitir utilizar la empatía como una distancia emocional en la que vamos a poder distinguir cuando un cliente está proyectando sobre nosotros cosas que no nos corresponden, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, ¿no? Que un cliente te está hablando de sus problemas económicos. Esto es muy común, ¿no? Pero claro, lo que está intentando con ello, hablarte de sus problemas económicos, es o que le hagas una rebaja o que no le cobres o que le hagas favores, ¿de acuerdo? Nosotros somos profesionales y tenemos que cobrar por nuestro trabajo. Entonces, está bien entender el problema que tiene esta persona, pero también está bien ponerle un límite y hablar claramente de que, bueno, que tenemos unos honorarios, ¿no? Esta empatía es la que nos va a permitir hacer eso, si no directamente nos vamos a identificar con el cliente y vamos a ser un poco esclavos, ¿no? De lo que nos pida. El segundo punto sería que nos va a permitir la empatía sobreponernos a la histeria de masas, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta cuando a lo mejor estáis con varios clientes a la vez y ellos están muy metidos en su problema y están pasándolo mal y se nota? Y claro, tú vas a tener porque somos seres que vivimos en manadas, ¿no? Vas a tener la tentación de unirte a esa emoción grupal, ¿de acuerdo? Esta empatía nos va a ayudar a ello. Y también, bueno, nos va a ayudar a resistir esos intentos, que son conscientes o no de los clientes, de generarnos culpa, de hacernos sentir obligados o asustados, ya hemos visto que no todos los clientes tienen buenas intenciones, ¿no? Asustados por las consecuencias que pueda tener una acción que vayan a llevar a cabo. Antes os he ido explicando un poco lo que era la empatía, ¿no? Pero vamos a ponerlo ahora ya un poco más en claro, ¿no? La empatía no es indiferencia ni frialdad, sino que es eh, eh, un límite voluntario que ponemos, ¿vale? Para frenar el exceso empático. No es antipatía, no es que vayamos a rechazar al cliente, sino que estamos siendo asertivos con él, ¿de acuerdo? No es que haya una falta de interés hacia él, no es que no queramos, no es que se... Porque muchas veces aquí además entra el tema de la vocación, ¿no? No es que no tengamos vocación o que queramos o que seamos egoístas, sino que nosotros necesitamos de verdad
protegernos. Entonces hay que ser asertivo con esta persona. Si hay que decirle algo, se lo vamos a decir, aunque le duela, aunque le moleste, aunque no se alinee con sus intereses. Hay que poner límites, ¿de acuerdo? No, la empatía no es para desconectar de la otra persona, ¿de acuerdo? Es para poder tener un freno de seguridad que nos devuelva a un lugar seguro cuando sintamos que estamos demasiado cerca del otro, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, este sería, vamos a explicar cuál sería el proceso saludable, ¿vale? Yo lo llamo, esto es un proceso que es un poco mío de cosecha propia, es lo que yo hago cuando trabajo, ¿de acuerdo? Pero está sostenido en toda la literatura que hay disponible sobre el tema. Eh, yo lo he llamado modelo de compasión, ¿de acuerdo? Y claro, en él hacemos tres etapas, ¿de acuerdo? La primera, que va a ser inevitable, es cuando tu cliente llega, conectas con su sufrimiento porque viene a que le ayudes, no, esto no hay que pasarlo por alto. El cliente viene a que le ayudemos, entonces hay que conectar con él, hay que comprender su situación y hay que conocer su historia. Me voy a abrir a su experiencia, ¿de acuerdo? Pero ahí se acaba nuestra conexión. No podemos dejar que nos afecte de una forma personal, tiene que ser todo profesional. Ahora, innegable es que vamos a cogerle cariño a los pacientes, que vamos a querer cuidarles, que le vamos a incluso a lo mejor un día a escribirle solamente para preguntarle cómo está y no por trabajo. Innegable, ¿de acuerdo? Pero incluso ahí sigue siendo un cliente. Por eso hay que activar ahí el paso 2, que es la empatía. La empatía eh, os acabo de hablar de ella a largo y tendido, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que hacer exactamente, ¿no? Es un proceso que hay que aprender a hacer, ¿de acuerdo? Yo os lo planteo aquí, pero es algo que hay que trabajar activamente día a día, ¿de acuerdo? No es que sepamos hacerlo de forma natural. Si veis que os es muy difícil, como he dicho antes, pedimos ayuda, ¿de acuerdo? Con la empatía reconozco conscientemente qué emociones son del cliente y cuáles son mías, ¿de acuerdo? Cuando hay solo empatía, eso no lo vamos a hacer porque se va a producir un contagio. La empatía es necesaria, es lo contrario, ¿no? O sea, no es lo contrario, es, como os he explicado antes, un freno, ¿de acuerdo? Establezco una frontera entre sus sentimientos y los míos. Además, sus sentimientos son importantes y hay que validarlos, pero no podemos, o ellos no nos pueden exigir que sintamos la situación igual que ellos, ¿de acuerdo? A veces nos lo van a pedir y lo vamos a notar en el trato que nos dan, de que como que quieren que suframos con ellos, ¿no? Ahí tenemos que poner ese freno. Hay que excluir activamente los sentimientos inducidos que no me corresponden. Por ejemplo, cuando empiezo a sentir culpa, cuando empiezo a tener miedo de las consecuencias por ejemplo, si nos va mal el juicio o si la persona tiene un problema gordo que no tiene nada que ver con mi proceso de trabajo y yo estoy preocupado por lo que le va a pasar, ¿de acuerdo? Y evito identificarme con el cliente hasta el punto de perder perspectiva. ¿Por qué? En el momento que perdemos la perspectiva, ya no estamos siendo todo lo útiles que podemos ser para el cliente. El cliente viene a nosotros porque nosotros somos esa figura que es externa y que está ahí para ayudar. No somos un amigo, ¿de acuerdo? Y hay que establecer límites para proteger la propia integridad. Como es un trabajo y ellos son clientes, nosotros tenemos que protegernos, tenemos que mirar por nuestra seguridad, por nuestra salud, eh, por nuestro bienestar. Y si un cliente empieza a afectarnos a eso, es porque no estamos estableciendo un límite de forma adecuada, ¿de acuerdo? Cuando conseguimos el paso 2 y lo completamos, pasamos automáticamente al paso 3, que es que estamos siendo compasivos, ya no solo empáticos, cuando hay compasión perdón, cuando hay empatía y hay empatía, las dos a la vez, estamos siendo compasivos. Y este es el estado en el que tenemos que intentar trabajar, ¿de acuerdo? Desde la compasión actuamos para ayudar y no para aliviar nuestro propio malestar, porque claro, nos hemos protegido de ese malestar. Entonces podemos, desde un centro protegido, como dice aquí,
continuar ayudando, comprendiendo, apoyando y estando con ese cliente de una forma integral y profesional sin que nos sintamos, sin que estemos actuando en nuestro propio beneficio, porque cuando yo actúo con un cliente para aliviar mi malestar, ahí ya daos cuenta, ¿no? Ahí está, de base hay un problema. Yo tengo que ayudar, no aliviar mi malestar, ¿de acuerdo? Desde la compasión vamos a poder tomar decisiones profesionales que están basadas en el trabajo, están basadas en nuestra profesionalidad, desde la claridad y no desde el contagio emocional. Y también nos va a ayudar a sostener el vínculo y los cuidados emocionales sin perder de vista los límites. Para todo esto, si os dais cuenta, lo más importante que he dicho es que nos tenemos que cuidar, tenemos que ponerle límites a las personas que se están extralimitando en lo que nos piden como profesionales y sobre todo hay que no tomarse el trabajo como algo personal. ¿De acuerdo? Yo sé que a veces es muy difícil, pero es una cosa que tenemos que trabajar, tenemos que conocer nuestros límites y reaccionar a lo que nos pide la profesión. Y si no hacemos esto, ya habéis visto que las consecuencias son devastadoras, ¿no? No nos enseña a nadie. Entonces, si esto es una cosa, hay personas que no les cuesta, ¿de acuerdo? Pero si a vosotros os cuesta y veis que no sois capaces de hacerlo, pedid ayuda, ¿vale? Que estamos aquí para vosotros en el servicio de acompañamiento psicológico. Los psicólogos del Hospital Digital estamos de forma gratuita para todos los afiliados del ICA, ¿de acuerdo? Dicho esto, os doy las gracias por escucharme, por estar aquí conmigo esta tarde. Y nada, si tenéis alguna pregunta o queréis alguna aclaración, aquí estoy para vosotros. Muy bien, muchas gracias, Francesco. A ver si alguien, si queréis escribir alguna pregunta por el chat, yo la puedo leer y Francesco nos contesta aquí. Si no, yo iba a preguntarte que, qué señales nos pueden indicar que estamos empezando a desbordarnos por esto. Sí, antes he dicho algunas, ¿no? He dicho, por ejemplo, Ujú, cuando estamos empezando a abandonar la vida social, ¿no? Ese aislamiento que se empieza a producir cuando una persona está agotada emocionalmente, ¿no? Cuando ujú. empezamos a rumiar, cuando no dejamos de pensar en el problema, cuando ya no somos capaces de desconectar del cliente, ¿no? Sobre todo identificar qué cliente es en concreto el que nos está ocasionando el problema, creo que es muy importante, porque todos sabemos que hay clientes y clientes, ¿no? Y hay clientes Sí. que nos van a invitar a que estemos mucho más fusionados y otros que son más fáciles de tratar porque pues no nos piden, no nos reclaman tanto, ¿no? Y eso yo creo que es un tema, ¿no? Que es cuando tú sientes que un cliente te está demandando más allá de tu trabajo, hay que decirlo, hay que poner un límite. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere decirnos alguna pregunta. Bueno, te están aquí todo el mundo dando las Sí, gracias, Francesco. mira, No sé si puedes ver el chat. sí, he visto a Elena Molina que dice que habrá que ponerlo en práctica, ¿no? Como bien os he Ujú, dicho, es una cosa que se aprende, ¿vale? A poner límites hay que aprender y se aprende poniéndolo en práctica. Cuando identificamos, nos tomamos ese tiempo para pensar en cómo se lo vamos a decir, cómo vamos a poner ese límite y lo ponemos. Si vemos que hay dificultades o que no sabemos hacerlo, por favor, lo que os he dicho, acudid, estamos aquí para vosotros, ¿vale? Os vamos a ayudar. Vemos muchos casos de este tipo, de personas que se ven contagiadas por el trabajo, porque es un trabajo difícil. Mm. muy bien, pues bueno, vais a tener todos la presentación de Francesco disponible y la grabación para poder volver a ello. Así que perfecto ya todo. Muchas gracias. Mira, dice Raquel Segovia, los límites son imprescindibles, pero les cuesta a los clientes Entender. entenderlos. Ujú, Yo creo que es muy importante tener claro que al cliente no es al que le ponemos el límite exactamente,
sino que nos lo ponemos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un cliente viene y tú ya le has explicado lo que necesitas y el cliente continúa sin entenderlo, nosotros tenemos que ponerle la consecuencia que va a ser, por ejemplo, exponerle que quizá si no es capaz de comprender el límite hay que dejar de trabajar con él, si es posible, a veces no es posible, ya lo sabemos, ¿no? O, por ejemplo, explicarle en qué horario le vas a atender y por qué razones y por cuáles no. Y efectivamente, una vez explicado, no atenderle por aquellas razones, por ejemplo, por cosas personales, ¿no? He visto abogados a los que les llaman por teléfono a deshora, ¿no? No atenderle ya es ponerle un límite. No tiene que comprender el cliente digamos, el límite. Basta con que lo pongamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es otro tema. Muy Bueno, bien. como veo que no Sí, hay más preguntas, muchas gracias a todos. muchísimas gracias a ti, Francesco. Hasta luego, buena tarde. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.